Bienvenidos, amigos y amigas, nuevamente a un nuevo capítulo de la tercera temporada de Ciudadanos en Línea, capítulo número 6, cuando ya quedan solo 2 semanas y contando, cuenta regresiva, para la cita del 4 de septiembre de 2022, donde la ciudadanía, a través de voto obligatorio, ojo con eso, va a tener que decidir entre un apruebo o un rechazo al texto de nueva constitución que nos ofrece la Convención Constitucional. Y Estudio Ciudadano no pudo abstraerse de esta situación. Hemos estado conversando durante los últimos 2-3 años a través de este programa y otros programas también que tenemos en estudiociudadano.cl sobre la contingencia. Y por eso que nos volvemos a reunir esta semana con los históricos del programa. Pedro Iturrieta, Cristian Larraín, bienvenidos amigos, y Fernando Palma, que no va a estar hoy día con nosotros porque está enfermito, le dio una gripe, así que lo esperamos la próxima semana, porque la próxima semana ya tenemos el último capítulo previo al 4 de septiembre. Por lo tanto, todos tienen que dar sus pronósticos, y recordemos que eres el gurú del grupo, que le ha chuntado bastante a otras predicciones anteriores. Y como siempre, o casi siempre, tenemos también a veces invitados a esta cita ciudadana de personas que muchas veces no hemos tenido ninguna posibilidad de gobernar, pero que estamos muy preocupados de lo que está pasando. En esta ocasión nos acompaña Andrés Scavini, abogado de la Universidad Católica de Chile y magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 20 años de experiencia en asesoría legal en materias corporativas y tributarias, en empresas de distintos rubros y tamaños en el área de inversiones, inmobiliarias, agrícolas, vitivinícolas, retail, educación y organizaciones sin fines de lucro. Ha sido profesor en el área de Derecho Comercial en la Universidad Diego Portales entre los años 2013 y 2014. No me quedé sin aire para saludarte entonces, Andrés Scavini. Bienvenido a esta conversación de Ciudadanos en Línea. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alejandro. Muy bien. Cristian, Pedro, un gusto saludarlo. Bien, estaba sin micrófono, así que no se escuchó el saludo, pero te estaban saludando también. Oye, bien largo tu currículum en esta ocasión, me imagino que tienes muchas cosas que contarnos, y les cuento a los amigos, a los que no nos han visto anteriormente, que el programa tiene 2 grandes secciones. En la primera compartimos las lecturas de los panelistas sobre el texto constitucional. Amigos, vean los programas anteriores que han estado requete buenos, se les van a aclarar muchas cuestiones. Véanlo antes del 4 de septiembre, porque después del 4 tal vez no les sirva verlos porque tal vez será demasiado tarde para algunos, quizás. Y en la segunda parte del programa seguimos hablando también del borrador de la Constitución y los temas que nos plantea, pero también con un poquito de contingencia. Yo menciono 3, 4, 5 cositas por ahí que están hoy día en la contingencia del mes, básicamente. La ministra Siches, que nos sigue sorprendiendo, ahora diciendo que carabineros son autónomos, luego la arregla y pone mucho énfasis en que en realidad el problema es que no tienen control civil, como si ese fuera el problema que tenga que ver con la delincuencia y la seguridad ciudadana, que está desbocada. Por otra parte, tenemos un fallo de la Corte Suprema que le dio un golpe al mentón a las ISAPRES, diciéndoles de una vez por todas nuevamente que para subir los planes necesariamente tienen que dar cuenta circunstanciada de por qué se suben los costos y cómo se impacta el plan individual de cada uno de los afiliados, y no una explicación de carácter general, lo que se ha venido en llamar un supermazo. Y yo también diría que ha habido un encuestazo en los últimos días, porque ya caímos en el silencio de las encuestas, pero las principales empresas encuestadoras se han preocupado de darnos los últimos datos, y no hay caso. El rechazo se mantiene arriba por entre 5 a 10 puntos, y a menos que ocurra un terremoto, como dijo Pepe Out, y por ahí hubo un remesoncito, parece que el resultado está ya dado por una opción, y si no, esta opción ganará por muy poco, pero parece que va a costar mucho que haya un cambio en la tendencia de la intención de voto. Pero bueno, vamos entonces a compartir las lecturas de nuestros panelistas respecto de cómo va, en qué página van del texto constitucional en sus lecturas. Partamos contigo, Pedro. ¿Cómo ha estado tu lectura constitucional? ¿Qué te ha llamado la atención del ojeo que has tenido del borrador de la Constitución que nos propone? Activa tu micrófono porque estás sin él ahora. Bueno, en general quisiera retomar lo que fue el tema de análisis que me dejó bastante inquieto, que era el tema de
del Poder Jurídico que establecía la ley que encarnaba no solamente en los órganos y en las instituciones que tradicionalmente hemos conocido, sino también en lo que eran los territorios básicamente adscritos a la plurinacionalidad, con un amplio espacio ahí de representación. Junto con eso, el tema de la extensión de lo que corresponde a las autonomías regionales y la capacidad también de poder generar deuda también, que es un tema que en algún momento también lo abordamos, pero lo he vuelto a ojear, que es un tema que me inquieta de cara a la manera y a la forma que uno ha visto el uso de los recursos públicos por diferentes vías, los gastos que han llamado algo la atención, se han estado publicando en algunos textos, en algunas vías, gastos en diferentes, desde reparaciones, compra de insumos electrónicos, alimentos, por una cifra bastante compleja. Y el día de hoy, yendo básicamente a la contratación de personas que no tuvieran límite en el pago de sus remuneraciones como asesores, incluido el subsecretario Monsalve, que llegaban a cerca de más de 60 personas. Entonces, todo eso me inquieta también respecto al manejo que podríamos tener a futuro de aprobarse esto, de cara a lo que estamos viendo también en el presente, donde hay ciertas restricciones y donde finalmente uno esperaría que hubiera un poco más de rigurosidad, pero no ha sido el caso. Y esos aspectos que están plasmados ya en forma, la autonomía regional, el tema de adscripción de deuda, el asunto de la erradicación de justicia y de la aplicación de justicia territorial diversa a la que tenemos hoy, son dos elementos que me han inquietado. Y por último, no me deja tampoco de inquietar el tema de la construcción y de la desagregación del Poder Judicial, que para mí también hasta hoy es un verdadero contrapeso. Estamos viendo lo que está pasando en Argentina, y de cara a la propuesta constitucional, uno también se pregunta, sin ser realmente un experto, qué fortaleza y qué capacidad va a tener la Corte Suprema, que va a ser desagregada en la nominación. Va a haber un consejo especial que va a nominar a los jueces, que va a tener una influencia política, sin lugar a dudas, y que en definitiva va a hacer perder el balance y el control institucional de los tradicionales tres poderes del Estado, porque tampoco el legislativo va a estar representado, porque ya también lo hemos analizado, pero es un tema que me inquieta de cara a lo que ha estado sucediendo esta semana, donde el Senado también tendería a desaparecer. Yo sigo planteando esos aspectos como los que me interesan. Ya he mencionado los otros de salud, previsional, vivienda, pero estos los mencionaría y los traería nuevamente a la palestra porque me siguen inquietando de cara a lo que está sucediendo en el presente. Bueno, el programa pasado hablábamos de la importancia también de mirar un poco al extranjero, lo que pasa con nuestros vecinos, y precisamente estos días llega una noticia inquietante. Bueno, siempre Argentina da noticias inquietantes, que señala que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en la llamada causa Vialidad, que investiga supuestos casos de corrupción en obras públicas. Eso para tener un datito de lo que pasa cuando se pierde el control. Ojo, también debo decirlo, yo soy de Rancagua y nos hemos hecho famosos nuevamente a través de un reportaje de Canal 13 que habla de una seguidilla de situaciones anormales o irregulares en la municipalidad de Rancagua, contratos directos por cientos de miles decenas de millones de pesos, con una orden de Contraloría General de la República al alcalde Juan Ramón Godoy de devolver 24 millones de pesos por presuntamente no haber trabajado en 4 municipios durante su campaña, donde no hay certificación de haber cumplido horario, las funciones que se decía que estaba haciendo. Entonces,
Comparto plenamente contigo la preocupación, Pedro, respecto de que un Estado más grande, un Estado aparentemente más descentralizado, como el que se está proponiendo por lo menos, pareciera que no da garantías de control y de austeridad respecto de los dineros públicos, que lo hemos dicho hasta la saciedad, pero no tardo, no me canso de repetirlo, es plata de todos nosotros, incluye la ciudad ojadita que compra pan y paga IVA. Cristian Larrey, ¿dónde van tus lecturas constitucionales esta semana? Oye, bueno, todos los temas me interesan, no todos los temas me he profundizado, pero tal vez algo hablé la semana pasada, el tema más propio, más original de esta Constitución, en relación a nuestra historia constitucional. Estoy pensando en la Constitución de 1833, en la 1925, en la Constitución iniciada el año 80 y reconstruida el año 2005 por el presidente Lagos. El tema del indigenismo o el reconocimiento de pueblos indígenas, el indigenismo tiene cierta como carga negativa, así que prefiero decir reconocimiento de pueblos indígenas, y es un tema totalmente nuevo en nuestra tradición constitucional, hasta donde yo sé por lo menos. Y quería entrar un poco eso, profundizar mis comentarios de la semana pasada, sin prejuicio, por supuesto, que hay otros temas muy importantes como, de hecho, el tema del medio ambiente, la Constitución del 80 es tocado, mucho menos que acá, pero está tocado, ¿eh? El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación está en la Constitución del 80, o del 2005, como ustedes quieran, no, por supuesto, con la extensión que tiene acá. Y la transversalidad, por supuesto que el problema ambiental en 2005 era bastante menos que ahora, por lo menos no estaba tan bullente. Bueno, yo dije la semana pasada, para los que nos estén escuchando y no nos pudieron escuchar la semana pasada, que el instrumento internacional de derecho indígena más recurrido por los convencionales y que es ley vigente en Chile, derecho vigente en Chile, no es simplemente una declaración, está ratificada por el Estado de Chile, es la Convención Interamericana número 169. Yo dije la semana pasada y lo reitero, la revisé para ver si me había equivocado, creo que no me equivoqué en nada sustancial, que esta convención establece un montón de derechos para los pueblos indígenas que ya están vigentes en Chile, aunque la Constitución se rechace. Aunque esta Constitución se rechace, este es un texto vigente en Chile. Pero esta Constitución se pasó en varias estaciones, ya lo he dicho otras veces, la regulación de la 169. Por ejemplo, la 169 habla de que el Estado debe permitir la organización y participación de los pueblos indígenas en la administración del Estado, sobre todo cuando son problemas que los tocan a ellos. Pero no habla de escaños reservados. La Constitución establece de escaños reservados. No es claro, yo entiendo un poco lo que Gustavo Lorca hace algunas semanas atrás acá. Yo encuentro que el texto no es claro, no dice claramente que la opinión de los, cuando se afecten, cuando se modifiquen aspectos que a ellos les importen de la Constitución. El texto del Convenio 169 no exige claramente que la opinión de ellos sea vinculante. Se les exige sí una consulta, pero no es vinculante, no claramente, por lo menos el texto es un poquito ambiguo. Pero no lo dice claramente como esta. O sea, segundo paso en que la Constitución fue más allá del instrumento internacional ya aprobado en Chile y vigente y ampliamente aceptado por todos los convencionales, y por lo menos yo no objetaba a nadie. Otro aspecto que la convención va mucho más allá también es en relación a jurisdicción indígena. El texto habla sí el texto de que es necesario que los pueblos indígenas o las personas de cultura indígenas tengan un tratamiento penal especial, con penas ojalá que no sean privativas de libertad, que consideren sus derechos y sus costumbres ancestrales y espirituales, pero en ningún punto habla de jurisdicción indígena como hay acá. Totalmente pasa por la punta, y lo estoy reiterando. Y otro aspecto, que el texto dice que, muy suavemente, que cuando sea apropiado, las entidades territoriales, no lo dice con esa palabra, los pueblos, deben tener financiamiento público. Pero la Constitución lo financia por completo. Este tema es muy importante, este último tema, el tema del financiamiento es muy importante. ¿Por qué lo digo? Uno de los grandes temas que se han debatido en la última semana y que han dicho que es fake news es el tema de los requisitos para modificar la Constitución. Desde que hace 2 semanas atrás el Congreso Nacional aprobó ya, y es ley de la República, entiendo que está publicada en estos días, que la reforma constitucional por la cual se bajaron los quórums de modificación de la actual Constitución, que actualmente quedaron en 4/7, 57%. Entonces, para modificar la actual Constitución,
o incluso para iniciar un nuevo proceso constituyente, solo se requiere 4/7, ¿cierto? Eso está claro, por lo menos para mí. El proyecto de constitución dice que para reformar la constitución, acuérdense, yo hablé de que hay dos patas, una que es para hacer una nueva constitución y otra para reformarla. Para hacer una nueva constitución, el actual proyecto dice que hay que hacer un proceso casi idéntico al que ya hicimos. O sea, si la constitución se aprueba y queremos hacer una nueva constitución por encontrarnos mal, hay que repetir el proyecto, o sea, el plebiscito de entrada, convención constitucional casi igual como la conocemos y plebiscito de salida. Con las mismas reglas, me refiero. O sea, gastando como 25.000 millones entonces. Y más también. Eso es si la constitución se hace de nuevo, pero si se reforma, para comparar peras con peras, es decir, si la constitución actual dice, con la nueva modificación, dice que para reformar requieren 4/7 del Congreso, la nueva dice 4/7 más plebiscito o 2/3. Claramente le agrega 1/3, o sea, le agrega o más consenso, 2/3, o un plebiscito, entonces lo hace un poco más difícil, o sea, no sé si un poco, pero más difícil. Pero lo que me quería referir puntualmente ahora era respecto al consentimiento del pueblo originario. Decía yo que la Convención Internacional de Derecho, la Convención 169 de la OIT, no, o al menos no claramente, establece que la opinión de los pueblos indígenas sea vinculante para el Estado respectivo, en este caso Chile, para modificar la Constitución. Entonces, se generó toda una polémica respecto de esto, y yo quería tocar esa polémica. El artículo 191 de inciso segundo del texto constitucional dice, me estoy alargando un poco más Alejandro, porque como no está Fernando, me estoy tomando ciertas libertades. El artículo 191, inciso segundo de la Constitución, del proyecto de Constitución dice, los pueblos y naciones preexistentes del Estado deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Derechos reconocidos en esta Constitución. Ese texto, leído por la inmensa mayoría de la gente, diría no, pues. Entonces requerimos para cualquier cosa que afecte a los pueblos indígenas, directa o indirectamente, se requiere su consentimiento. Entonces, Segocho argumenta y dice, no, pues, porque ese inciso segundo está inserto dentro del capítulo séptimo de la Constitución, del proyecto de Constitución, que dice que es referido al Estado regional y organización territorial. Es decir, eso es lo que acabo de leer, esta necesidad del Estado chileno para consultar y obtener consentimiento de los pueblos y naciones preexistentes sería, de acuerdo a la interpretación que hacía Mónica Rincón en algún programa de televisión por ahí, solo referido a aspectos regionales. Lo que ya es rarísimo, porque la inmensa mayoría de los derechos no son solo regionales, ¿cierto? Son la jurisdicción, pero asumiendo esa interpretación, que claramente, mira, lo que pasa es que la Constitución una vez más se equivocó, está más redactada. Voy a leerlo de nuevo. Dice, los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos por esta Constitución. La redacción correcta tendría que haber sido reconocidos en este título de la Constitución, en este capítulo de la Constitución, el 6. Ahí no habría habido dudas, pero la redacción es ambigua y me cuesta creer que se les haya pasado. Me cuesta creer que se les haya pasado. Yo creo que esto es de adherir ambiguo, justamente para dejarlo ambiguo y poder pelearlo lo que les convengan. Bueno, ¿qué aspecto entonces, siguiendo mi lógica y para terminar y darle paso a Andrés, qué aspecto significativo de la organización regional no se podría modificar sin consentimiento previo y necesario de los pueblos y naciones indígenas de acuerdo a esta segunda interpretación, a esta más restrictiva, a esta que dice solamente el efecto regional? Cosa bastante importante. No tanto como las que se concluyen de la primera división, pero, por ejemplo, el financiamiento. Yo dije que la OIT no exige el financiamiento como un derecho de los pueblos originarios, el financiamiento estatal, y que solamente en ciertas condiciones apropiadas, como que lo restringe bastante. Pero el artículo 235 de ese título sexto, que estaría claramente que sería uno que hay que modificar, porque para modificar se requiere consentimiento previo y vinculante a los pueblos indígenas, dice:
las autonomías territoriales indígenas deberán tener las competencias de financiamiento necesarios para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos y naciones indígenas. El financiamiento. Voy a leer de nuevo. Las autonomías territoriales indígenas deberán tener las competencias y el financiamiento necesarios para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos y naciones indígenas. Para modificar ese artículo se requiere el consentimiento de los pueblos indígenas. Evidentemente, con esta interpretación bastante más restringida, igual se produce una grave restricción, grave, no contemplar el derecho internacional para el Estado chileno de autoadministrarse, porque requiere un consentimiento previo de los pueblos indígenas para algo tan básico como establecer las competencias de los territorios indígenas y el financiamiento. O sea, si el Estado chileno quiere modificar el financiamiento de los pueblos indígenas, se requiere su consentimiento. Si quiere anular el financiamiento, que me parece justo, yo no veo por qué el Estado chileno tiene que necesariamente financiar un territorio autónomo indígena. Si son autónomos, bueno, para lo bueno, para lo malo, ¿no es cierto? O sea, no quiere solamente la responsabilidad del derecho, sino también la responsabilidad. Bueno, ahí les doy un ejemplo concreto, específico, y con esto terminé, de los efectos que tengan estas interpretaciones en la Constitución. La Constitución está mal redactada en muchos aspectos, no en todos. En muchos aspectos es ambigua, está mal redactada. ¿Para qué les digo el derecho a la vivienda? Podríamos verlo después, tal vez en algún tiempo, pero el derecho a la vivienda es espantoso, porque yo no he entendido por qué la diferencia, esta llamada fake news de que ahora no va a ser propietario de las casas. Es porque la ley, la Constitución no establece el derecho a ser propietario, establece a acceder a una vivienda, pero no a ser propietario de ella. Entonces es una cosa muy rara. Y además que en la Convención Constitucional, 3 veces, por lo que me enteré, estoy terminando, se conversó esto y se decidió no hablar de derecho a propiedad respecto de las casas que el Estado provea. Bien, perdonen, gracias Andrés, disculpa. Gracias, Cristian. Para los que quieran seguir profundizando en estas materias que está señalando Cristian, aparte de ver los programas anteriores donde ya hemos hablado un poco de esto, les recomiendo que revisen el capítulo 11 del texto constitucional que nos ofrecen, a partir del artículo 383, que habla de la reforma y el reemplazo de la Constitución, que en definidas cuentas es más engorroso que el sistema actual que tenemos en la actual Constitución, y que incluso ahora va a quedar más flexible con esta reforma constitucional que está haciendo bajar el quórum para la reforma constitucional. O sea, realmente los que decían que no querían candados en los textos constitucionales, le están poniendo como 3, 4 candados pegados a este texto que están ofreciendo. Andrés Escabini, llega el momento tuyo para que puedas contarnos cuáles son los principales temas que a ti te han llamado la atención de tus lecturas personales respecto del texto de Constitución que nos están ofreciendo los constituyentes. Ahí te doy entonces los minutos para que comiences a contarnos cuáles son esos temas. Muchas gracias, Alejandro. Yo no sé si se escuchó antes mi saludo, pero quiero agradecer la invitación. Sí, se escuchó, sí. Así que también, bueno, saludar a todos y a quienes nos escuchan. La verdad que la Constitución tiene, o el borrador, ni siquiera borrador, la propuesta constitucional, tiene tantos temas, que la verdad que elegir alguno es muy difícil, porque la verdad que esto da para más que novelas. Estos son muchos capítulos con historias paralelas, por decirlo de alguna manera. Pero quiero partir por el principio, y cuando digo por el principio es por una discusión que no se dio en la convención, y que yo creo que es muy importante tener en cuenta, sobre todo para quienes como ciudadanos tenemos que votar. Cuando votamos por una constitución, que no es lo mismo que votar por un programa político, no es lo mismo que votar por un cargo de elección popular, en donde las personas, uno puede conocer su historia, su trayectoria, más o menos lo que piensa o no. La verdad que la Constitución hay que enfrentarse a ella y conocerla de una manera que te permita extraer las ideas principales de lo que va a ser esta gran hoja de ruta por los próximos muchos años, digamos, si seguimos la historia, por lo menos de las constituciones que han sido estables en Chile, 1833 a 1925, después otra 1925 a 1980, y esta sería la más corta, en caso que gane la opción apruebo, y si no, si gana la opción rechazo, probablemente también esta constitución no le lleve mucho tiempo por los acuerdos políticos que de alguna manera han circulado en la prensa. Pero la primera gran discusión que se debió haber hecho, en mi opinión, en la convención y que no se hizo, es preguntarse qué tipo de constitución queremos, ¿no? ¿Queremos una constitución maximalista? Es decir,
aquellas que regulan con mayor detalle los distintos aspectos de la vida que se regulará de la sociedad, o bien una constitución minimalista, es decir, los grandes principios y conceptos, ¿no? Si bien en este caso claramente es una constitución maximalista, el punto está en que este maximalismo no se discutió, sino que se dio por un hecho. La convención empezó a actuar sobre la base de una constitución maximalista. ¿Por qué? Porque era tan heterogéneo el grupo de convencionales electos que cada uno venía con sus temas, digamos. Y eso implicaba necesariamente que juntarlos a todos iba a dar una constitución extremadamente extensa. Y en ese sentido yo quiero mostrar, esta es la constitución, este es el grosor del borrador de constitución. Pero, por ejemplo, uno de los ejemplos mayores de constitución minimalista es la Constitución de Estados Unidos, que es esta. Miren el grosor, ¿eh? Es decir, aquí tú tienes un ejemplo de una constitución dictada en el año 1776 que, con las cosas buenas y con las cosas malas que tendrán los gringos, no podemos decir que no ha sido una constitución que ha dado estabilidad a ese país. Y si comparamos las dos, solo ¿Cuántos artículos tiene, Andrés? ¿Cómo? ¿Cuántos artículos tiene la constitución del... La constitución tiene 7 artículos y 23, creo, 23 enmiendas que se sumarían, déjame confirmar si eran 23 o 27, que se me olvida, son 27 enmiendas. O sea, tenemos una constitución de 34 artículos. Y si tú miras y comparas las dos, te puedes dar cuenta que aquí hay una diferencia bien notable. Si uno pesca, no sé si se ve bien ahí, pero de alguna manera... No, se ve perfecto y claro, y de hecho me atrevería a decir que la Constitución norteamericana tiene la tapa más gruesa. Así que, sí, probablemente lo sea, sí, exactamente. Entonces, yo creo que hubiera sido interesante en la convención que hayan tenido esta discusión y que los ciudadanos sepamos por qué se optó por una constitución maximalista, qué había detrás de eso. Porque la verdad que uno al leer este texto podría eliminar, en mi opinión, 2/3 del texto y sigue quedando la columna vertebral de esta propuesta constitucional. Aquí hay mucho adjetivo, mucho parafraseo, a veces repetitivo. Yo me acuerdo, yo di la prueba de aptitud académica, pero en ese tiempo había en la prueba de verbal, había uno de los ejercicios que se llamaba eliminación de oraciones, y uno tenía que eliminar ciertas oraciones que estaban de más. Yo creo que este sería un buen ejercicio para hacer ese antiguo ejercicio de la eliminación de oraciones. Ahora, dicho eso, hay dos temas a los cuales yo me quiero referir. El primero es un tema que, para mi sorpresa, se ha hablado poco. Y en mi opinión es un tremendo tema que muestra de alguna manera los cambios que ha tenido la sociedad chilena, la rapidez de algunos de esos cambios, pero no por eso es un tema que no afecta y no afecta en lo espiritual y en lo intelectual a muchas personas, que es el tema del aborto. Esta Constitución, dentro de la extensísima gama de derechos fundamentales que consagra uno que se ha denominado derechos sexuales y reproductivos. Voy a hacer un paréntesis. También de los problemas, algo hablaba de Cristian, de lo más redactada que está esta Constitución, pero tiene un problema también de técnica legislativa. En general, las nuevas leyes vienen por un tema de técnica legislativa con un título que ilustra muy bien lo que viene después a continuación y permite clarificar un poco el sentido de la norma. Y eso también sirve después para su interpretación. Acá los artículos no vienen con títulos, se echa de menos eso. Pero en el fondo la academia y la gente que ha leído la Constitución le ha dado ciertos títulos. Y el artículo 61 habla de los derechos sexuales y reproductivos. Y dentro de eso señala el artículo 61 número 2, que el Estado garantiza, y sigue el artículo, voy a ir a la parte fundamental, dice que el Estado garantiza a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, un término curioso, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos.
Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Y el número 3 señala que la ley regulará estos derechos. Ahora, este artículo 61 habla claramente que el Estado garantiza una interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y garantiza que ese ejercicio se haga libre de violencia y de interferencia por parte de terceros, sean individuos o instituciones. Yo creo que este tema es extremadamente grave en mi opinión, pero entiendo que hay personas que no piensen igual que yo, digamos, porque yo defiendo el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Pero sí me parece que nuevamente aquí la Constitución, así como en temas como lo que hablaba Cristian del tema sindical, perdón, del tema indígena, la Constitución se excede en una regulación que va mucho más allá de lo que debiera ser una Constitución. Hoy día tenemos una legislación que permite el aborto en 3 causales. Y además hay un periodo acotado de tiempo, porque evidentemente primero un feto, un embrión, pero a los 3, 4, 6 meses no es lo mismo. Y no podemos decir que a los 6 meses no estamos hablando de un ser humano que tiene manos, que tiene cabeza, que tiene pies, que tiene extremidades, que sus órganos interiores están formados, que siente dolor, en fin, y que de acuerdo al texto constitucional, se diga que durante todo el embarazo se permite, y no solo se permite, sino que el Estado garantiza que ese embarazo pueda ser interrumpido libremente. ¿Por qué esto además es muy relevante? Porque en materia legal, la interpretación se da en que las palabras se entienden por su sentido natural y obvio. ¿Y qué significa que se entiendan por su sentido natural y obvio? Que en el idioma castellano eso es lo que determina o define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Salvo que se traten de palabras de alguna ciencia o arte, para lo cual se está al significado que otorga esa ciencia o arte. Por lo tanto, hay que ir al significado que la medicina le otorga a la definición de embarazo. Y si el embarazo es todo el periodo de gestación en el vientre materno, la Constitución en definitiva lo ha extendido a toda esa duración. Y, en mi opinión, la ley no puede restringir ese derecho, no puede después venir la ley a decir, mira, son a ser las 3 primeras semanas, las 9, las 12, o el tiempo que sea, porque la Constitución ya dio el amplio margen. De hecho, yo tengo una duda que se la tengo que preguntar a algún ginecólogo, si es que la guagua cuando nace, pero todavía no se ha cortado el cordón umbilical, se entiende que ha nacido o no, digamos, que también es una duda que tengo yo, pero que se puede prestar para interpretaciones. Entonces, y si esto lo sumamos a otro artículo, que es el artículo 50, el artículo 50, número 2, o sea, perdón, el artículo 50 establece el derecho de toda persona al cuidado, ¿ya? Pero ese cuidado se da desde el nacimiento hasta la muerte. Es decir, si yo hago una interpretación armónica entre esas dos normas, es el nacimiento lo que genera el sujeto de derechos, ¿no?, para los efectos de la Constitución. Sin considerar que aquí hay nuevos sujetos de derechos como la naturaleza, están los animales, hay también una cosa que es bastante novedosa, pero no me quiero meter en ese punto. Pero me llama mucho la atención, me parece complejo, sobre todo complejo desde el punto de vista de la implementación, porque el Estado, al querer garantizar, lo que va a tener que hacer es que va a tener que obligar, ¿no?, a instituciones y personas a hacer eso, y no me queda bien claro cómo lo van a hacer. Afortunadamente consagraron el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, y yo me imagino que en ese derecho constitucional de conciencia se va a producir el choque interpretativo que los tribunales, los disminuidos tribunales de justicia que quedarían con esta propuesta constitucional, van a tener que definir. Y hay otro tema, voy a cambiar de tema completamente, pero que también me ha llamado mucho la atención, que es la consagración de la libertad sindical. A ver, la libertad sindical en Chile existe hace mucho tiempo, ¿ya? Y de hecho la Constitución actual, la de 1980,
la regula, yo diría, con bastante intensidad. ¿Cuál ha sido la diferencia? Ha sido un tránsito entre una sindicalización obligatoria hacia una sindicalización voluntaria. En este caso, la Constitución, si bien garantiza la libertad sindical, es decir, los trabajadores son libres de pertenecer o no a un sindicato, le entrega a los sindicatos un poder casi omnímodo. Son entidades que tienen el monopolio de la representación de los trabajadores ante el empleador, lo cual implica que cada trabajador no va a poder buscar formas de organización alternativas, como por ejemplo grupos negociadores. ¿Ya? Algo que ya de alguna manera con la última reforma importante en materia de derecho colectivo del trabajo se limitó. Hoy día los sindicatos tienen más fuerza que lo que tenían hace 10 años, digamos, pero no al nivel de ser exclusivos titulares. Si eso es lo que dice el artículo 47, número 2, dice las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva, en tanto únicas representantes de trabajadoras y trabajadores ante él o los empleadores. Ese monopolio de la representación es, sin duda, en mi opinión, un atentado a la libertad individual, ¿ya? Porque las personas, y además es un atentado a la libertad de asociación, en términos generales, porque perfectamente los individuos pueden buscar maneras alternativas de asociarse para los efectos de, por ejemplo, conversar y negociar con algún empleador. Pero no solo eso, ¿ya? Sino que ya aquí se consagra a nivel constitucional, que también no es lo mismo que esté consagrado en el Código del Trabajo, sino que aquí a nivel constitucional, con todas las dificultades que va a haber para modificar esta Constitución, la posibilidad de negociación ramal, sectorial o territorial, y además de participar en las decisiones de la empresa, en un parafraseo que hace este texto, que también deja una amplitud extremadamente compleja para lo que es el desarrollo de la actividad económica en Chile, porque evidentemente quien tiene el capital y quien arriesga capital a tener mucha precaución de alguna manera cuando no tenga la libre decisión de lo que significa la administración de su empresa, que es algo que hoy día está consagrado en el derecho laboral. El Código de Trabajo tiene dentro de los límites de la negociación colectiva la libre administración de la empresa por parte de sus dueños. Entonces, aquí se abre un mundo que ojalá no genere gran conflictividad, que ojalá no genere el reemplazo de trabajadores por maquinaria, que es la alternativa que de alguna manera se ocupa mucho en estos casos, y que en definitiva no produzca una situación de antagonismo entre trabajadores y empleadores, cuando en realidad la empresa debiera ir por un carril en donde todos se vean beneficiados. Así que bueno, eso es lo que en principio yo diría. Son muchas más cosas, pero el tiempo es limitado, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Oye, una exposición bien clara, precisa, un poco extensa naturalmente, porque los temas lo meritan, pero bastante claro. Yo, mientras tú hablabas, Andrés, pensaba yo precisamente en que varios tratados internacionales que Chile ha suscrito privilegian, protegen la vida del que está por nacer desde la concepción misma. Entonces yo creo que se va a armar una tremenda lío ahí, porque si se aprueba la Constitución como se está planteando acá, Chile estaría incumpliendo tratados internacionales que lo obligan precisamente a respetar la vida del que está por nacer, no solamente aquel que se separa totalmente de la madre, que es una discusión que yo diría a esta altura de segunda importancia. Yo la verdad que creo que me parece increíble que alguien pretenda que porque estoy detrás de la piel de la madre no existo. Yo lo pondría a ese detrás de un cuero y le pondría un par de puñaladas, a ver si no siente las puñaladas por la piel. Y claro, por supuesto también pone también veremos y pone en jaque la objeción de conciencia tanto de personas como de instituciones, que también a mi parecer es una cuestión muy importante el desarrollo de los derechos individuales y los derechos fundamentales, que el otro día yo lo deslicé en la conversación que tuvimos, pero no quise profundizar en el sentido de que también se reconoce que las instituciones pueden tener ciertos derechos fundamentales, no exactamente los mismos que las personas, pero sí también ciertos derechos fundamentales, entre ellos la objeción de conciencia de carácter institucional.
Estamos conversando en el capítulo 6 de la tercera temporada, amigos. Tenemos harto carrete ya en la cañuela que hemos desarrollado para que ustedes vean los programas anteriores con, en esta ocasión, Pedro Turrieta, Cristian Larraín y el invitado de hoy día, el abogado Andrés Scavini. Esta parte fue un poco larga, habitualmente hacemos 2 vueltas, así que vamos a hacer la pausa ahora de este segmento, y en el segundo segmento abrimos entonces ya el diálogo, la interacción entre los invitados para tratar estas materias y otras más que seguramente nos quieren plantear. Vamos y volvemos de inmediato. Y ya volvemos entonces con la segunda parte y final de este capítulo 6 de la tercera temporada de Ciudadanos en Línea. En esta ocasión con Pedro Turrieta Vergara, psicólogo de Trabajar Social, y Cristian Larraín Ríos, abogado, dentro de los clásicos habituales del programa, en ausencia también de Fernando Ramón Palma Tapia, nuestro técnico ingeniero en tecnología de información, que está enfermito, así que espero que se recupere bien. Cuídate, Fernando, porque te queremos la próxima semana para que nos des también tus predicciones antes del 4 de septiembre. Y nos acompaña también hoy día con invitado especial el abogado Andrés Scavini, que nos dio una exposición muy clara, muy precisa sobre los 2 temas que a él le interesaban y le preocupaban, de los tantos, por supuesto, que hay sobre el texto constitucional. Esta norma tan amplia que autorizaría el aborto prácticamente sin límites y sin objeciones, y también el exceso en materia de libertad sindical y este monopolio también de la representación de los trabajadores, que a mí tampoco me huele mal. Esto me recuerda cuando los gremios también, poco menos que tú no podías trabajar si no pertenecías, por ejemplo, a un gremio determinado, lo cual se prestó también para muchos abusos. Y a propósito de abusos, uno de los abusos que también ha ocurrido estos días y que pareciera que está siendo, tal vez puede ser la palabra que le está haciendo falta a las ISAPRES para empezar definitivamente a caerse, fue lo que pasó con el fallo los fallos de la Corte Suprema, donde acogió 12 recursos de protección, que no tendría nada de raro que la Corte acogiera estos recursos de protección denegando la autorización a las ISAPRES para alzar los planes de salud, sino que en este caso le dio una especie de efecto rega omnes, un efecto para todo el mundo, dándole órdenes incluso a las Cortes de Apelaciones, para que prácticamente diciéndole, esta es la forma como se tiene que fallar, y poniendo entonces a las ISAPRES en una posición extremadamente difícil, porque no han podido alzar por distintas razones sus planes de salud, están hoy día alegando posibles insolvencias. Y bueno, yo acabo de grabar, sale mañana estos días, una nota al respecto donde digo de alguna manera que las ISAPRES están en el purgatorio y pagando tal vez una serie de errores también que han cometido durante muchos años. Y en el texto de la Constitución, créanme, yo lo he leído, se habla de salud digna y muchas cosas, pero no se habla de algo que es fundamental para la salud, que es el financiamiento. Quiero partir con este tema porque hay otros más, como por ejemplo los dichos del presidente Boric respecto de que parece que había bajado la delincuencia, datos que parece que tenía yo solamente porque otros dicen que no es así precisamente, en fin, y también algunas reflexiones que algunos están haciendo, también a propósito de las palabras del presidente Boric, respecto a cómo eventualmente se deberían hacer las elecciones de convencionales si es que se decide que ese debe ser el camino para reformar la Constitución que se apruebe o para hacer una nueva si es que se rechaza el texto que nos están proponiendo, porque ya parece que hay un consenso general que cualquiera que sea el resultado va a haber que meterle mano a lo que quede después del 4 de septiembre. Pedro, quiero partir contigo, que nos comentes un poco tus preocupaciones, entre ellas el tema de la ISAPRE. ¿Cómo lo ves ese asunto en cuanto a cómo puede evolucionar, especialmente cuando tú sé que es una persona que siempre ha estado muy vinculada a los temas de salud? Ya, Alejandro, mira, a diferencia de otros temas donde hay cierta amplitud y hemos reconocido que la Constitución o la propuesta constitucional no es taxativa, a diferencia de otros, el tema de la ISAPRE podríamos decir que es lo contrario. Yo diría, uno en donde uno sabe perfectamente que de aprobarse esta nueva Constitución, las ISAPRES desaparecen como las conocemos.
Y eso porque en el articulado de propuesta respecto a la nueva normativa o propuesta de salud, no hay otra opción sino un sistema único nacional de salud, ¿ya? Y ese sistema único nacional, que está por verse cómo se va a implementar, que hoy día mismo había un reportaje en La Tercera de una especialista chilena que decía que no era todo tan analogable, tan asimilable, que la implementación de lo que algunos argumentan del modelo inglés no es tan sencillo, no contempla las ISAPRES. También hemos hablado que solamente pone, verbaliza la posibilidad o el podrán participar actores privados, pero ese es un podrán. Eventualmente, si el Estado mismo es capaz o determina que va a ser el prestador y él mismo va a crear servicios que hoy día son de privados, eso perfectamente podría ser solamente una posibilidad no materializada en el corto plazo, de acuerdo a la voluntad que determine el legislador, porque eso es absolutamente facultad del legislador. En ese escenario, las ISAPRES, por lo tanto, en el mediano plazo, debieran tender a desaparecer porque el Sistema Nacional de Salud Unificado debiera implementarse. Y en ese contexto, todas las personas o la mayoría de aquellas que hoy día están en el sistema privado debieran transitar al Sistema Único Nacional de Salud. ¿Cuál es la posibilidad de sobrevida o de sobrevivencia? Es una más bien de carácter secundario, como seguros que hoy día también existen, pero no asimilable a lo que tenemos hoy día, donde tú tienes la posibilidad de adquirir y optar libremente y escoger, y tu cotización puede ir tanto a FONASA como a una ISAPRE, y eso es una decisión personal. Y nuevamente volvemos a, de alguna manera, cómo el paradigma o el foco y el modelo de esta constitución varía lo que hoy día tenemos por una determinación a priori y una, podríamos decir, una anulación de ciertas posibilidades de opción versus estos derechos. Los derechos finalmente se imponen, pero el garante muchas veces termina siendo el Estado. En ese escenario, entonces, la posibilidad de vía de la ISAPRE es bastante menor, bajo una opción de seguro. Seguros que va a tener que pagar el contribuyente o la persona de su propio bolsillo, ya no van a ser de la partida, digamos, del descuento previsional de salud, que mensualmente se destina tanto a ISAPRE como a FONASA, y por lo tanto quienes tengan esa posibilidad va a ser un grupo muy menor, ya no van a ser los cerca de 3 millones que hoy día están en ISAPRE, probablemente va a ser un grupo más acotado, con mayores recursos, que va a poder pagar un seguro, y ese seguro obviamente va a tener una cobertura que le permitiría eventualmente cubrir gastos en el mundo privado, que posiblemente van a existir. Pero la pérdida o la incertidumbre para muchos es que hoy día, teniendo la posibilidad de pagar eso a costa de su cotización, eso se perdería y no tendrían la posibilidad de poder contratar un seguro. Entonces, sumado a eso, a esa suerte de crónica de una muerte anunciada de las ISAPRE, enfrentamos hoy día el freno que ha puesto la Corte Suprema del alza de los planes, que es la manera de regular de alguna manera los gastos, los costos que tienen las ISAPRES, que dentro de lo importante que hay que señalar, o lo relevante a propósito del famoso presupuesto que se supone que se va a recaudar extra, que hoy día, hace poco había un webinar de figuras de la salud, autoridades, entre otras, y del Colegio Médico, subsecretario, etcétera. El tercio de la contribución que tú haces en salud, un tercio de lo que tú aportas va directamente a financiar lo que son licencias. Por lo tanto, te quedan solamente 2/3 para poder inyectar recursos. Y con la inversión que se requiere para poder extender un sistema nacional unificado, esos 2/3 probablemente van a ser insuficientes. Por lo tanto, esta promesa de que con la integración se podría mejorar, quizás podríamos tener una situación frustrada allí porque la inversión es muy alta la que vamos a tener que realizar para poder contar con un sistema robusto que pueda dar condiciones de atención similares a la que hoy día tiene ese sector. Me estoy refiriendo al sector que hoy día compra un bono, va y se atiende en una clínica, pero que el día de mañana tendría que transitar directamente a un servicio único, sin alternativa de comprar bonos ni adscribirse a un ISAPRE. Entonces,
Yo diría que la condición de las ISAPRES, sobre todo aquellas que no se han integrado en esta crítica que existe, que es que efectivamente hay ISAPRES que tienen inversiones en clínicas, tienen una red mucho más amplia, diversificaron su negocio o su propuesta de servicio. Se hablaba de que algunas podrían quebrar. Bueno, yo creo que es un tema complejo, sobre todo para ese tipo de ISAPRES que no se diversificaron, que no han podido alzar los planes y que han visto aumentar los planes, los costos de los servicios y los pagos a las clínicas, que incluso hay clínicas que han frenado, han caducado los planes que tenían de coordinación con algunas ISAPRES por justamente el tema del no pago. No me recuerdo específicamente cuáles son las ISAPRES, pero sí me acuerdo de algunas clínicas, como la alemana y otras, que de alguna manera finiquitaron el acuerdo, el convenio que tenían y ya no atienden a más usuarios de esas ISAPRES. Yo creo que es una condición crítica compleja y de cara a lo que viene el 4 de septiembre no es menor, porque yo creo que hay un número importante de personas que no tiene idea ni conoce la burocracia ni el sistema de atención en un modelo público y que va a tener que vivir la experiencia. Y yo me imagino que si no es bien llevado, que esa es una de mis inquietudes, no es bien llevado ese proceso, podríamos estar a puertas de vivir un proceso muy parecido, solamente en un ámbito. Imagínate que este es solamente un ámbito de lo que vivimos. Yo me acuerdo de lo que fue el cambio del modelo de transporte público en Santiago con el Transantiago por allá por el 2006-2007. Pero esta vez, con la complejidad y que estamos hablando de vías humanas, de atenciones de salud, no solamente el transporte, si te vas o no más achoclonado o más atiborrado en un bus, sino que estamos hablando de listas de espera, una larga cosa que, bueno, que conocemos, porque hay que ver también cuáles son las falencias que hoy día tenemos en el sistema público, sobre todo en el mundo hospitalario. O sea, sería una especie de Transantiago de la salud el que estás planteando, un desastre de ese nivel o de esa cobertura. Si tú transfieres 3 millones de personas de un momento a otro, sin una gradualidad y sin un plan y un diseño adecuado, lo que vas a tener es ineludiblemente algo similar a un Transantiago. Andrés, ¿qué te parece a ti esta situación que está ocurriendo con la ISAPRE en este momento? ¿Puede ser un Transantiago como plantea desastrosamente Pedro? Yo creo que es peor que un Transantiago, la verdad, por el volumen de recursos y por la importancia del tema de fondo, como dice Pedro. Hacia el final estamos hablando de vida humana. Mira, la verdad que yo creo que este es un temazo. O sea, se puede abarcar de tantas maneras distintas que voy a tratar de ordenar la idea de una manera rápida. A ver, lo primero, hay que distinguir entre lo que es las prestaciones de salud y el financiamiento de las prestaciones de salud, ¿no? Que yo creo que aquí de alguna manera se ha confundido el tema, y yo creo que además este es el punto más, o no sé si el más, pero de los más ideologizados de la Constitución, en el sentido de que aquí hay claramente un castigo hacia una actividad económica que es el de la ISAPRE. Yo no soy ningún defensor de la ISAPRE, no tengo ningún cliente ISAPRE, no tengo ninguna relación con la ISAPRE, o sea, no tengo ninguna razón para defenderlo, pero me parece que acá, en definitiva, se está tratando de sacar del mercado a una industria completa, que es el de la ISAPRE, por razones más bien ideológicas, porque las ISAPRES lo que proveen es financiamiento de prestaciones de salud, más que prestaciones de salud. Con el tiempo han ido incluyendo algunas prestaciones, pero no es eso lo esencial. Lo segundo, que yo creo que también es importante, que al eliminar las ISAPRES, si bien se va a pasar el 7% de las cotizaciones de los trabajadores al sistema público, también se van a traspasar 3.700.000 usuarios de ISAPRES a un sistema público ya colapsado. Por lo tanto, el Estado, por lo menos con su infraestructura, no tiene capacidad de poder absorber esas prestaciones. Perdón, creo que había un problema de... No, te escuchamos y te vemos bien, Andrés. No te preocupes. Perfecto. Entonces, aquí yo creo que el gran tema que se da con esto es que al recargar tanto la actividad del Estado en materia de salud, las prestaciones de salud van a ser
tremendamente ineficientes. Adicionalmente, va a cambiar el mercado de los seguros de salud, porque los seguros de salud hoy día operan en exceso de aquello que financian las ISAPRES y, si no, FONASA. Por lo tanto, tampoco queda claro cuál va a ser el ámbito de los seguros de salud, porque no sabemos sobre la base de qué piso van a cubrir esas compañías de seguro. Además de todo, ya para meter más complejidad, el mercado de la ISAPRES, si bien tiene inversionistas nacionales, también tiene inversionistas extranjeros. Por lo tanto, esto puede acarrear un problema al Estado de Chile, que podría ser demandado en tribunales internacionales si de un día para otro elimina completamente una industria sin compensar las pérdidas patrimoniales que eso significa. Y en lo que son las prestaciones de salud propiamente tal, ahí se produce otro problema adicional, porque si bien los privados pueden participar, como bien ahí lo decía Pedro, la pregunta va a ser ¿bajo qué criterio? ¿Cómo van a operar los prestadores privados? Y tiendo a pensar que los prestadores privados van a poner la infraestructura, pero esa infraestructura va a ser pagada por el Estado al arancel que fije el Estado. El privado no va a poder ser libre de fijarle el arancel al Estado. Y va a pasar un poco lo que pasa con la gratuidad universitaria, en donde el Estado fija un arancel y la universidad que quiere se adscribe y si no tiene que ir y cobrar al privado. Bueno, acá yo creo que va a pasar lo mismo. Las clínicas privadas, si quieren, se van a adscribir a este sistema y van a recibir el arancel estatal. Y si no, van a tener que financiar el tema 100% privado. Y 100% privado, las clínicas privadas, que hoy día conocemos, las de más alta tecnología y todo, no se financian. No se financian. Y no es un tema de lucro, porque, por ejemplo, el Hospital de la Universidad Católica, el Hospital de la Universidad de los Andes, incluso la clínica alemana, la dueña es una fundación sin fines de lucro. Es decir, no es un problema de lucro de las clínicas necesariamente. Otras sí tienen fines de lucro, algo yo, pero el punto está en que el financiamiento de su operación se sostiene en base al financiamiento de la ISAPRES. Entonces, yo veo que el tema va a ser tremendamente complejo, y eso sin considerar la tremenda deuda pública que existe entre el Estado y las clínicas privadas hoy sin pagar. O sea, por donde se mire, el tema del financiamiento va a colapsar, y con un mal sistema de financiamiento la calidad de la salud solo va a empeorar, en mi opinión. No se ve bien el panorama, parece. Cristian Larraín, ¿cuáles son tus reflexiones sobre esta materia y sobre otros temas también que tengo aquí anotado entre paréntesis, porque los temas de seguridad siguen siendo importantes? Ojo con eso. El presidente de la República, en entrevista reciente, ha sido muy criticado porque habría dicho que los crímenes habrían bajado. Y algunos le dijeron, oye, parece que cayó en una falacia, la que le llamaron la falacia del cherry picking, en una entrevista que tuvo con Daniel Matamala y la periodista Macarena Pizarro en Chilevisión. Le consultaron sobre qué había hecho mal el gobierno en materia de seguridad ciudadana, y la periodista afirmó que entre marzo y julio los robos violentos de vehículos habrían aumentado en un 60% y los homicidios en un 34%. El mandatario respondió que no estaba incorporando los últimos datos que han habido justamente en la disminución de los robos de vehículos. Mientras tanto, la página del Sistema Táctico de Operaciones de las Policías, STOP, se pudo confirmar que en lo que va del año, hasta el 14 de agosto, en comparación con el mismo periodo del año 2021, los casos policiales han aumentado en un 51%, o sea, 91.176 más. En cuanto a los robos violentos de vehículos, según los datos del STOP, desde que asumió Gabriel Boric, no han tenido gran variación. De hecho, como se puede observar en una tabla que está publicada en la página del Sistema Táctico de Operación de las Policías, se ha mantenido por lo general entre los 210 y los 270 semanales. Ese es otro tema también que lo pongo en la mesa de esta conversación para ti también, Cristian. Gracias, Alejandro. Mira, después de lo que opinó mi querido Pedro, que es muy informado en temas de salud y previsionales, y lo que expuso Andrés también, queda bastante claro el tema de la ISAPRES. Yo quiero hablar de ese punto y otros pincelazos de otras cosas. Yo creo que uno de los deterioros, así como los países tienen complexiones económicas, pueden tener complexiones políticas, o complexiones morales o deportivas, van a ser tú de todo tipo. Uno de los mayores deterioros es complexiones económicas
que en mi opinión, que ha existido en Chile en los últimos 15 años, contra todo, y aquí me tiro al Frente Amplio, y al 40-50% de la población chilena, es el tema del lucro. La izquierda chilena, la extrema izquierda, y en eso contagió a la izquierda, a la centro izquierda, la extrema izquierda contagió a la centro izquierda de una animosidad, un fanatismo contra el lucro. Lo que se ha ido de a poco martillando y la gente entiende la palabra lucro como sinónimo de fraude o estafa. Lo que no es así, no, eso es una mentira, pero caballuna grande, porque en uno de los países donde más lucro hay en el mundo, por ejemplo Inglaterra, ¿cierto? El lucro es legítimo y no se lo cuestiona en Estados Unidos, en Europa tampoco, pero en Chile sí. Y el lucro, sobre todo en bienes y servicios, se estima a nivel de estafa. Las mentiras que en esto ha hecho la izquierda, como por ejemplo el señor del Movimiento Nomás FP, no era Medina, era Mesina. Mesina. Sanitizando el lucro, ¿por qué la izquierda? Ex director de FP. Está bien. El señor Mesina, porque el lucro está permitido. Y el lucro en sí mismo no es malo. Si el punto de servicio, mira, el Sename es sin fines de lucro y una pésima institución. Y te puedo dar mil instituciones con fines de lucro que han excelente. Todo lo que uno ocupa, los teléfonos celulares, el computador, los servicios médicos, muchos son con fines de lucro y hacen un muy buen servicio. Entonces, por una razón completamente ideológica, y aquí un poco lo que dice Andrés, esta regulación de la ISAPRE y Servicios de Salud muestra toda la ideologización y estupidez, perdona que lo diga así con esa palabra tan gruesa, de algunos convencionales en que ven esto con ojos de Carlos Marx y la teoría de la pluralidad, yo la expliqué ya, que ven que donde hay lucro hay explotación y explotación objetiva, y eso lo hace animarse en contra de todo. Primero fueron las AFP, ahora las ISAPRE están a punto de acabarse. Ahora el mundo de la izquierda le está dando con los bancos siempre, por cierto, y ahora le está dando con las forestales. Entonces, la educación también, pues. La educación. Yo no tengo ningún problema en que yo, conceptualmente, que haya un colegio que sea una sociedad anónima, con fines de lucro. Lo importante es que lo diga, y que yo sepa que estoy metiendo a mi hijo en un colegio, y yo veré si es bueno o no. Pero en sí mismo se ve como un fraude, como un engaño al niño o niña, ¿me entiendes? Y eso es un ideologismo espantosamente, incluso que cayó el gobierno militar. La dictadura estableció que los colegios no podían ser con fines de la universidad, no podían ser con fines de lucro. En Estados Unidos está lleno de universidades con fines de lucro. Probablemente son las peores. Entonces la gente lo sabe, el lucro no es malo. Y las ISAPRE son entidades con fines de lucro legítimamente establecidas, siempre lo fueron. Y aquí segundo tema que toco, entonces primero el lucro. Segundo, el grave problema, y lo voy a relacionar con estos dos temas. El más grave problema que Chile ha vivido en los últimos 20 años es el Estado. El Estado chileno no hace la pega. Y no la está haciendo acá. Andrés y Pedro han sido, yo no sé si alguien puede tener alguna duda con lo que dicen, pero el Estado chileno no está preparado para eliminar la ISAPRE. Si eliminan la ISAPRE y en consecuencia eliminan el servicio privado también al cual acceden las personas que acceden a la ISAPRE, el servicio de salud privado, colapsa. Va a ser 20 veces peor que Santiago. Santiago no solo Santiago, entonces en todo Chile. Y a nivel bueno, ¿qué quiero decir con esto? Es el Estado chileno que ha fallado en la regulación de la ISAPRE. Es el Estado chileno que ha fallado en la regulación de la AFP. No, las administradoras de fondos de pensiones, las empresas privadas denominadas administradoras de fondos de pensiones y las empresas privadas denominadas Institutos de Salud, la ISAPRE, no son los que han fracasado. Fracasó el Estado chileno por malas legislaciones. Claramente el tema de la AFP para mí es manifiestamente claro. O sea, si el aumento de la pensión debe ser hace 15, 20 años. El aumento de la jubilación, el aumento de la cotización. Estamos totalmente y durante 15 años se quedaron un montón de otras cosas, algunas importantes y otras no tan importantes. La ISAPRE también. La ISAPRE, esto de que todavía esté judicializado, que hayan 200.000 recursos de protección en contra de la ISAPRE y el legislador no haya tomado una medida para resolver eso, es una irresponsabilidad patagüena del Estado y del Parlamento chileno. Y no es culpa de la ISAPRE. No obstante, ellos pueden tener culpa, yo no los defiendo, ellos me dan lo mismo, pero lo que quiero decir es que los chilenos y chilenas van a ser gravemente afectados por una ideologización exagerada en este caso, de la Convención Constituyente y una ineficiencia del Estado chileno. Para terminar, Alejandro, perdona,
Una última cuestión. Si nos está viendo gente de clase media, ¿qué es definir clase media? No es fácil. Yo no soy economista, pero sumamos que familias de clase media en Chile son gente que tiene ingresos de 1.200.000 a 2 millones, 3 millones de pesos. Familias que tienen un ingreso mensual de 1.200.000 a 3 millones de pesos mensuales. Bueno, esa es la gente que va a la ISAPRE. Y esa gente, yo quiero que usted piense, señora, si usted iría a FONASA, yo me imagino, si usted está en ISAPRE es porque en algún momento, comparado con FONASA, tal vez FONASA es más barato, pero usted no quiere ir a FONASA. Bueno, la Constitución, por lo que dice Pedro, y que explicó también Andrés, y con esto termino, lo va a obligar a ir a FONASA. Lo va a obligar a FONASA. Si usted no conoce FONASA, y usted va a comparar Integra Médica, perdón que es el nombre comercial, pero Integra Médica, que es un servicio privado bastante barato, y yo por lo mi mamá recurre frecuentemente a Integra Médica y la atiendo muy bien, yo también he ido muchas veces. Y eso contra el hospital público, compare usted, ¿qué prefiere? Con la nueva Constitución sacaban la ISAPRE y creo que un perjuicio enorme para la ciudadanía y la clase media. La gente pobre, la ISAPRE dan lo mismo, no las toca, ¿cierto? La gente que gana 500.000 pesos no les toca la ISAPRE, les dan exactamente lo mismo, no les afecta nada. Pero a 3 millones de personas, 5 millones de familias, sí, les afecta y va a ser muy fuerte. Bueno, al que se atiende el sistema público igual le va a afectar cuando lleguen otros a pedir el mismo servicio que él tiene hoy día, así que no creo que sea tan inocuo. Tienes razón. Te voy a dejar un par de cosas dichas, porque vamos a hacer otra ronda de conversación para meterle más combustible a esta hoguera que se está prendiendo. Porque tú hablaste de la responsabilidad del Estado. Yo estoy muy de acuerdo en que el Estado tiene que regular. Por ejemplo, hay modelos que funcionan bastante bien. El sistema de provisión de agua potable, alcantarillado en Chile, a mi parecer es un muy buen modelo. Y ahí tenemos un Estado que regula el máximo de la utilidad de las empresas sanitarias. Y estamos hablando incluso de empresas que tienen capital extranjero. Esbio, por ejemplo, pertenece a un tremendo holding donde están los fondos de los profesores canadienses invertidos hace décadas en Chile. O sea, si los profesores canadienses invierten en las sanitarias chilenas, que tienen incluso una utilidad regulada por ley, por algo será. Tan malo el negocio no debe ser. Pero también yo me pregunto, ¿no hay una responsabilidad también de los privados en no ver las señales que también se van marcando por parte de la sociedad? Porque la columna que acabo de escribir y que sale estos días en estudiociudadano.cl para que lo vean, está titulada, me parece, algo así como las ISAPRES están en el purgatorio. Y digo 2 o 3 cosas que son importantes. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de un mercado que en algún momento tuvo literalmente millones de contratos, porque todos los planes eran distintos, ¿no? Era una locura poder analizar los planes de ISAPRE, y eso no le hace bien a la cotización al mercado. ¿Cómo yo comparo un plan con otro cuando había millones de planes porque se hacía un plan para cada persona? Estamos hablando de un mercado, de una industria que penalizaba a las mujeres fértiles, cuestión que se discutió, se les dijo tantas veces que había que ser un poquito más solidario con las mujeres en fertilidad. O el tema de la preexistencia, o sea, uno necesita que te ayude, o sea, le has pasado plata al ISAPRE durante 10, 15, 20, 30 años, y cuando lo necesitas, no están contigo. ¿Para qué hablar de las infinita cantidad de recursos de protección que se han presentado en contra de la ISAPRE para que paguen o ayuden a financiar un dispositivo, un tratamiento o un medicamento de carácter catastrófico? Entonces, yo siento también que los privados, y yo no he estado nunca en ISAPRE, pero la verdad siento que están pagando el karma de lo mal que lo han hecho durante tantos años, como tú lo mencionaste, Cristian. Lo mismo pasa con la FP. O sea, si están viendo que hay mejoras que se pueden mejorar, ¿por qué no lo hacen oportunamente? ¿Por qué esperan entonces que lleguen las crisis y cuando viene esta ola, ya definitivamente parece, yo también pienso realmente que la ISAPRE ya con esto se acaban definitivamente, y créanme que no estoy contento con eso, porque comparto con usted el diagnóstico de que eso va a venir a agravar más todavía la provisión de salud para todos los chilenos, independientemente de donde estén. Y respecto al Estado, un caso real que me contó mi mujer estos días, que usted sabe que la gente conversa unos con otros, un vecino acá de mi villa que tiene marcapaso. Bueno, ahora gracias al Estado chileno, al sistema de salud chileno, tiene 2 marcapasos en el cuerpo. O sea, usted se habla, estoy bromeando. No, señores, estoy hablando en serio. ¿Por qué? Porque el marcapaso que tenía se infectó, no sé las razones, se infectó. Hubo que operarlo de urgencia, acá en Rancagua, en el sistema público. No tenían la maquinaria, no tenían los elementos adecuados para sacar el marcapaso y ponerle otro. Así que le pusieron un segundo marcapaso al otro lado. Y ahora tiene que ir a Santiago
a operarse nuevamente para que le saquen el marcapaso infectado al que tenía problemas. Y ya está pagando al sistema público la colocación de este segundo marcapaso y va a tener que volver a pagar al sistema público nuevamente para que le saquen el otro marcapaso. Si eso no es ineficiencia, díganme, amigos, ¿qué es lo que es? Entonces quiero poner los ejemplos porque aquí nadie es perfecto, ni el sistema público lo hace todo bien, ya lo hemos dicho, y también el sistema privado tiene sus pecados. Y lamento mucho realmente que este país tengamos una visión tan ideologizada para conversar los temas y no busquemos una solución realmente adecuada para todo. Disculpen que me tuve un poquito esta situación, me tenía que contar y compartir, estaba atorado con el caso de los marcapasos que me enteré hoy día y me parece increíble que pase este tipo de cosas. Seguimos abriendo el diálogo. No sé si Cristian quería decir algo antes de volver con Pedro y luego con Andrés. Es que, perdona que le quite la palabra a Tomás, pero es que tú das un muy buen ejemplo de ineficiencia. Mira, yo lo planteo así. Una labor del Estado indiscutible, porque a mí no me gusta el Estado proveedor de servicios. A la gente de izquierda o extrema izquierda le encanta, le parece bien. Pero lo que ellos y yo estoy de acuerdo es que el Estado debe regular. El Estado debe regular. En mi opinión, para mí debe cuestionar y regular. Bueno, esto es como un papá que hay pelea entre los hijos, ¿cierto? Entonces le dicen, a ver, niños, ¿quién va a lavar? Probablemente ningún niño va a ir a lavar los platos. Niño, ¿por qué no hace sus camas? El papá tiene que ordenar. Aquí lo mismo. Entonces, eso es el ejemplo que tú das que son totalmente reales de las persistencias de la ISAPRE. Muchas veces la ISAPRE, y yo creo que es cuestionable, a la asociación gremial no le dieron el valor, al desprestigio del sistema, etcétera, tal vez por lo mismo que está diciendo Pedro, porque ellos sabían que era muy difícil reemplazarla. Yo creo que errores políticos pueden tener, pero finalmente era cuestión de que la mayor cotización que pagan las mujeres, porque tienen mayor riesgo, la coticemos también los hombres. O sea, hacer un seguro colectivo para que las mujeres paguen un 5% y todas las demás personas paguen equivalente para darle una prestación gratis a ella, porque la sociedad necesita embarazos. Y porque además las mujeres no se embarazan solas. Todavía no se embarazan, porque no solamente el papá. Somos culpables los varones. Toda la sociedad tiene que ayudar a que la mujer, y eso habría sido colectivizar el seguro, pero eso fue una medida legislativa que costó 15, no te digo 2 años, 15, 20 años, y esto se viene alegando mucho tiempo. El tema de la presidencia también. Si yo tengo cáncer, diabetes y peso 160 kilos y tengo 55 años, como yo, no quiero hablar del tema de obesidad porque aquí hay dos que estamos fuera de los parámetros. Están haciendo mérito. Pero evidentemente tengo un riesgo de muerte altísimo o de enfermedades. Entonces, si yo me cambio y siempre le digo, no, pero usted como que quiere pagar por 10 viajes a Viña lo que paga por uno. No, pues si usted es una persona que va a ocupar más servicios, tiene que pagar más. Eso es lógico. Si el punto es que debe haber una legislación que permitiera sociabilizar ese mayor riesgo de las preexistencias. La edad es un riesgo en sí mismo. En salud y en vida, esto es un axioma. La tasa de mortalidad de una persona de 20 años, voy a inventarla, pero para que sea un orden de magnitud, es de 1 por cada 10.000 personas. A los 60 años es de 500 por cada 10.000. Estoy inventando los valores, son mentiras. Lo que acabo de inventar, simplemente un orden de magnitud es que, así como la vida, la edad es un factor de riesgo, también la preexistencia. Entonces, ¿estuvo maltratado? Sí. ¿Se pudo regulado? Sí. ¿Y culpa de quién? ¿De la ISAPRE? ¿Tú quieres que la ISAPRE se hubieran autorregulado? Además que no se pueden poner de acuerdo por un tema de ley de competencia. El Estado chileno no hizo la pega. La ISAPRE, la AFP es lo mismo. Y con esto termino. Me parece que hay una muestra de ineficiencia palmaria al Estado. Si el Estado hubiera tomado esto de verdad, y estoy hablando de mi presidente, Sebastián Piñera, yo voté por él 2 veces, y yo lo he dicho aquí, soy el único piñerista que gana en este país. Lo dije el año pasado, ¿te acuerdas? Y estoy echando la culpa a Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2, de Lagos para acá. De Lagos para acá. Yo digo, Frey, los culpo porque no era tema esa. Pero Lagos para acá, y la concertación, y no hicieron la pega, no regularon bien, en consecuencia estamos llegando a un nivel desastroso en el sistema de salud privado. Yo no sé qué va a pasar, pero de verdad, para mí es más fácil, porque yo creo que puedo pagar un seguro privado, pero la gente que no, hacer más ejercicio, entre paréntesis, la responsabilidad de las personas y las familias en prevenir las enfermedades. Tenemos mala cultura del deporte, de la actividad física, en todos los niveles, así que tenemos que trabajar en eso. No toques esa área sensible, por favor, Alejandro, porque nos vamos por el chiste.
Pedro Iturrieta y luego Andrés. Bueno, Ya estamos en la parte de opiniones libres, así que tiren lo que no, quieran. yo plenamente de acuerdo con Cristian, contigo también. Lo que planteas tiene mucho sentido y quizá es la esencia de lo que generó el conflicto del 2019, que en definitiva fue como una olla a presión que se fue acumulando vapor hasta que la situación estalló. Y que bueno, fue conducida de una manera que todos sabemos que llevó a lo que tenemos hoy, que probablemente no era la demanda que querían las personas, pero bueno, se resolvió como se resolvió. Efectivamente, las ISAPRES tienen falencias que se han intentado mejorar, pero hay que reconocer que el diseño de su administración y de su funcionamiento está supeditado también a la base legislativa. No hay que olvidar que en su momento hubo una comisión, la comisión CIT, que estaba buscando mejorar este proceso, así como también no tenemos que olvidar que hubo una comisión Bravo el 2015, que hizo propuestas bastante concretas respecto al tema de pensiones. Había existido otra previamente también, pero que lamentablemente no llegaron a puerto. Y ahí está también el gran pecado de la clase política de ese momento, de no haber generado las propuestas a tiempo, de haber anticipado el cambio además que se estaba viendo evidentemente en el tema demográfico, que ya la disminución de tasa de natalidad en Chile era manifiesta, era el promedio de hijos por mujer chilena en ese momento, estoy hablando del 2014, 2015, era de cerca del 1,4 tasa de natalidad. Y eso también para un país, como decía Cristian, es fatal. O sea, un país requiere que haya de todo, pero ineludiblemente si no tiene nacimiento es un país envejecido que va a decaer y va a ser literalmente, se va a extinguir. Pasó lo que pasó, se reemplazó como se reemplazó el tema de la natalidad vía migración. Hasta la fecha no tenemos resuelto el tema de pensiones, no tenemos resuelto el tema de salud. Y es la gran incógnita cómo se va a hacer. Y quizás en eso es donde hay más preocupación, o yo tengo también más preocupación, porque en definitiva se está haciendo de la manera más primaria y más elemental, que es de alguna manera borrar y negar todo lo que se haya hecho para intentar construir algo absolutamente nuevo. Y cuando tú tratas de reconstruir todo, desde una casa hasta la vida, estás desechando también experiencias, estás desechando oportunidades, aprendizajes que son valiosos para poder partir y avanzar. Y creo que en Chile está sucediendo eso hoy día. Y lamentablemente a lo cual nos estamos enfrentando es eso. Por eso el drama y la tensión y la incertidumbre que estamos viviendo como país. Es que no nos estamos jugando un simple cambio constitucional que va a tomar lo mejor que hicimos para poderle poner lo mejor que viene de recambio generacional y de ideas para seguir avanzando. Estamos diciendo literalmente que el 90% de lo que había era literalmente inservible, inútil, y que se va a reemplazar por algo literalmente nuevo en todo orden de cosas. Entonces, eso es lo que también nos tiene en esta situación y lo que ha tensionado tanto a nuestra sociedad y lo que uno tiende de repente a recordar que pudo haberse mejorado y no se hizo y que lo hacen rabiarse también un poco con la clase dirigencial que lamentablemente no anticipó ni tomó las consideraciones a tiempo. Pero tampoco hay que aprovecharse de esa negligencia para sacar, digamos, las castañas con la mano del gato e intentar que a partir de una mayoría absolutamente circunstancial querramos cambiar todo lo que Chile ha construido durante toda su historia. Y eso es lo que también está en juego hoy día y lo que algunos estamos poniendo en la mesa para justamente frenar estos ímpetus que estamos viendo. El país no comenzó ni con la convención constitucional ni con el gobierno de Gabriel Boric. Son 200 años. Tienen su importancia. Andrés, antes de darte la palabra, solamente decir a los amigos que nos escuchan, que nos ven, busquen en internet qué es lucro. Se van a encontrar con muchas definiciones y básicamente estas van a decir que se refiere al provecho, beneficio económico, utilidad, ingreso, ganancia o plusvalía obtenidas para el controlador de la producción o distribución de determinado producto o servicio. Nada muy anormal, nada extraño que lo hace el supermercado, lo hace la empresa telefónica, lo hago yo cuando cobro, cuando doy mi servicio, en fin. Si el lucro no es malo, tal vez el abusar
de la posición del mercado es el problema, y tal como dicen nuestros panelistas, ahí hay una cuestión de autorregulación que cuesta mucho realmente, y tal vez entonces la responsabilidad mayor es del Estado, de los políticos, legisladores, que no hacen la piga durante mucho tiempo y después te dicen que esta cuestión se soluciona cambiando la Constitución. Andrés. Mira, a ver, yo creo que en el tema de la ISAPRE, y pasa un poco también con la AFP, o sea, un poco pasa harto, yo creo que el gran problema es que, porque por supuesto han tenido errores, y yo creo que el gran error tanto de las ISAPRES como de la AFP en cuanto a instituciones, es que no entendieron que formaban parte del sistema de seguridad social. Y si bien son empresas que se rigen con una lógica de mercado legítima, ¿no?, y ajustada a la ley que las creó y las regula, ¿no?, en la práctica operaban, en el caso de la AFP, como administradora de fondos, equivalente a cualquier otra administradora de fondos para otros fines. Esta era una administradora de fondos específico, que el destino de las pensiones, porque tuvieron el criterio financiero de administrador de fondos, y en el caso de la ISAPRE como compañía de seguro, en este caso de salud privada, en circunstancias que eran y son instituciones que están en el negocio de la seguridad social. Yo creo que esa mezcla no ha sido bien abordada en el tiempo. Y ya, pasados los años, sobre todo en el tema de la ISAPRE, cuando ya las pensiones que se empezaron a pagar a quienes ya cumplieron la edad completa de trabajo, se dieron cuenta que las pensiones eran insuficientes, al final afectó la labor misma de esta administración de fondos, porque en realidad el mandato de la AFP, ¿cuál es? Si te entrego 100, administra esos 100 y ojalá sean 200, 300 o 400 una vez que el cotizante termine. El punto es que a lo mejor esos 400 no alcanzan para vivir dignamente a un jubilado, pero ese no es el mandato. Y eso yo creo que es un error conceptual de la ley, en el sentido de que tenía que buscar ciertas salidas o ciertos seguros a esa falta de complementación que se da entre una eficiente administración financiera versus la necesidad de cubrir una pensión digna. Y en el caso de la salud, bueno, un poco lo mismo. Estas eran compañías de seguro, por lo tanto, el criterio de tanto asignación de planes como de cobertura y después de indemnizaciones, que o sea, al final el pago de las prestaciones médicas, fueron un criterio eminentemente mercantil propio de una compañía de seguro, en circunstancias que evidentemente atacaban la salud de las personas, que no puede entenderse con una lógica 100% de mercado. Entonces, en ese sentido, el Estado hizo mal la pega. Ahora, hizo mal la pega en no darse cuenta en el tiempo cómo evolucionaban estas cosas para ir adecuadamente actualizándolas. Y yo creo que hoy día, claro, nos enfrentamos a un problema, pero la solución que propone la propuesta constitucional me parece que es una mala solución, tanto en pensiones como en salud, porque en definitiva quieren borrar de golpe y plumazo lo que ha pasado. Fíjense que en materia de ISAPRES creo que son 18 meses que el presidente de la República tiene que mandar el proyecto de ley. O sea, a ver, hay una inercia también muy grande que llevan ni siquiera el tiempo de ISAPRES, desde antes de cómo funciona el sector salud, que no van a cambiar en 18 meses. Eso es una locura. Yo no sé realmente quién persona puede creer que en 18 meses se va a encontrar con una solución mágica, digamos, a estos temas. Entonces, yo personalmente creo que ese tema es tremendamente complejo, es tremendamente. Algo que no se ha solucionado en años no se va a solucionar en 18 meses, sobre todo cuando hay demandas, cuando un Estado en materia de salud es deficitario. Con el COVID hay muchas intervenciones, operaciones que tuvieron que postergarse, luego el COVID no se ha ido totalmente y sigue habiendo entonces otras dolencias, que la influenza, que ahora la viruela del mono, en fin, un montón de cosas, y los servicios de salud están permanentemente estresados. Así que no es llegar y decir esto lo cambiamos de blanco a negro o viceversa sin tener experiencia, menos este gobierno que parece que ha demostrado claramente tener serios problemas de gobernabilidad. Último tema que quiero plantearles, amigos, en esta conversación tan grata que hemos tenido, y es que creo que hay un acuerdo ya en los que estudian y los que se preocupan de esta materia, de que cualquiera que sea el resultado, gane el apruebo o gane el rechazo, si gana el apruebo hay que modificar
el texto constitucional. Y si gana el rechazo, entonces ahí se abre un abanico de alternativas entre una nueva convención. Yo soy partidario realmente de que es el Congreso donde se deben hacer los cambios. Me lo da un dato: yo tomaría todos los derechos sociales, todos los derechos sociales del texto constitucional, y los copiaría y los pegaría en la actual Constitución, para que dejen de fregar con esa cuestioncita de los derechos sociales, y abriría un espacio entonces de diálogo respecto de reformas realmente importantes de fondo, como por ejemplo en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de educación, que son temas realmente importantes. Sin embargo, Andrés, quiero devolverte la palabra a ti. Se ha hablado de un modelo que posiblemente se podría activar para elegir a convencionales, o elegir a parlamentarios, o elegir a expertos que se hagan cargo de esta nueva discusión tras el 4 de septiembre, estas famosas listas nacionales. ¿Nos puede explicar un poquito de qué se trata? ¿Cómo operaría este modelo? Porque, ya lo dije, el 5 de septiembre vamos a empezar un nuevo diálogo respecto de cómo reformamos la actual Constitución o la que se apruebe el día 4 de septiembre. Andrés. Mira, yo me acuerdo cada vez que Chile tenía un partido de fútbol, el domingo siguiente éramos todos entrenadores de fútbol. Y todos opinábamos de lo que hizo, lo que no hizo, el jugador que puso, el que no puso, el que sacó, el que lo hizo a tiempo, no lo hizo a tiempo. De alguna manera ahora, no sé si todos nos hemos vuelto constitucionalistas, pero pareciera ser que muchos opinamos con bastante soltura lo que es la Constitución, o lo que debería tener, lo que no debería tener, etc. Y en realidad la Constitución como texto legal y además como norma fundamental es extremadamente técnica. Porque al ser la norma de mayor rango jurídico en un Estado, es la norma a la cual se tienen que adecuar todas las demás leyes para que la vida en sociedad pueda funcionar adecuadamente. Por lo tanto, requiere un conocimiento técnico y una experiencia que no tienen la mayoría de las personas. De hecho, te diría que son muy pocos, incluso dentro de los abogados. O sea, los abogados constitucionalistas son pocos, ¿ya? Son pocos. Entonces, no es llegar y elegir por elección popular a cualquier persona que vaya y redacte una constitución. Porque ni siquiera probablemente sus asesores sean expertos. Y esta constitución lo demostró así. O sea, yo creo que, porque estaban los constitucionales, los convencionales, con su grupo de asesores, y con 2/3, si es una brutalidad de quórum. O sea, debiera haber salido algo razonable. Y hoy día, por lo menos lo que muestran las encuestas, unánimemente, es que la ciudadanía le dice en la cara a los convencionales: ¿sabes qué, señor? Hicieron mal la pega. Y la hicieron muy mal. Entonces, hoy día necesitamos no que vuelvan los mismos a arreglar el tema haciendo un nuevo texto, sino que se necesita gente que sepa. Pero ¿cuál es el problema de tener gente realmente experta? Que estas personas, no, por regla general, no son muy sexy electoralmente. Son personas más bien dedicadas a la academia, al estudio, el derecho constitucional, a su vez, dentro de las ramas del derecho, es bastante árido y es bastante académico. Tienen recursos de protección y algunos recursos constitucionales, a lo mejor quienes litigan en el Tribunal Constitucional puede que encontrar alguna aplicación práctica, pero en términos generales es árido. Por lo tanto, se ha conversado una alternativa en distintos sectores políticos que parece que empieza a encontrar ciertos adeptos de decir: ¿saben qué? En vez de que se haga una elección tradicional por distrito, por lo cual cada distrito vota por sus candidatos, y en donde mientras más población tenga, más convencionales saca, y mientras menos población tenga, menos convencionales saca. En realidad, ¿por qué mejor no hacemos una lista nacional? Es decir, el de Punta Arenas, el de Arica, el de Santiago, el de la Isla Pascua van a votar por exactamente los mismos candidatos. De esa manera, lo que se privilegia es poder incorporar en las listas de candidatos a gente que realmente sepa del tema, ¿ya? Y que no tengan que estar tratando de captar el voto para un tema tan relevante como esto, con volantes, con fiestas, con cantatas, con cosas que en el fondo son las cosas que se hacen en materia política. A mí personalmente me hace bastante sentido. Creo que es una buena alternativa que además también garantizaría la paridad, porque perfectamente se puede poner un hombre, una mujer, y siempre aquí lo que se hace es que
el ciudadano, si bien vota por una de las personas que está en la lista, lo que vota en definitiva es por la lista y se eligen las mayorías de acuerdo al número en que se inscribe esa persona. Entonces, yo creo que una alternativa que se ha conversado, me gusta la idea, porque me gusta que si es que se elige una nueva convención, yo personalmente prefiero una convención constituyente con expertos. Pero el problema es el mecanismo de elección, porque no puede ser a dedo. Y esto yo creo que es un buen mecanismo para que la ciudadanía participe eligiendo realmente a los que saben. Oye, eso significa que parece que le den poco forro a los actuales parlamentarios para hacer las reformas constitucionales y que el rechazo. O sea, yo personalmente creo que eso es igualmente desastroso, ¿no? O sea, yo no le veo mayor calidad técnica que lo que tenían. Sí, probablemente algunos sí, son políticos de fuste, muchos de ellos, y tienen algo más, pero nuevamente, para hacer una constitución hay que ser experto. Ni siquiera basta con ser abogado, tienes que ser un abogado experto. Así salen las buenas constituciones, si no salen lo que sale. Sale lo que salió. Cristian, ¿alguna opinión respecto de de qué hacemos después del 5 de septiembre? Después del 4 de septiembre, el día 5? Para mejorar nuestra legislación fundamental. Que me ocurriendo, yo no conocía lo que señala Andrés, me parece interesante. Yo discrepo del presidente de la República y yo creo que yo prefiero un proceso largo y bueno, aunque sea reiterativo. Yo prefiero hacer un plebiscito de entrada nuevo, que se pregunte si quiere reformar la Constitución, que probablemente va a ganar, pero que la segunda pregunta sea la importante. ¿Por qué medio? Lo de la lista única me parece bien. Hoy día entrevistan, hoy día es lunes, creo, hoy día entrevistan a Agustín Esquella, y él decía que le pareció muy bueno el sistema de elección de la convención actual, él lo replicaría, le parecería muy justo, pero después creo que Eugenio Tuma, en el programa, yo siempre escucho la cooperativa en la mañana, Eugenio Tuma, en el programa de la Cecilia Rogaretti, decía, sí, pero se hizo algo muy impropio, yo lo destaqué aquí, porque después que votamos a prueba, yo voté a prueba, para los que no están escuchando no sepan, y voté muy convencido, después que voté a prueba, insisto que esto ya lo dije, me pusieron paridad obligatoria, me pusieron escaños reservados, me pusieron voto de los independientes. Eso no se puede hacer. Tú no puedes cambiar las reglas de votación después que aprobaste la votación. Bueno, yo creo que el proyecto de entrada se puede hacer. Me gusta también la alternativa de Andrés. Yo quiero destacar que el modelo de la Convención Constituyente falló tanto por el proceso como por el resultado. El resultado es malo. Y quiero decirlo, ya lo he dicho acá, yo estoy enojado, estoy tenso. Con muchos amigos no puedo hablar del tema constitucional. Amigos, porque nos divide. Porque la Convención se encargó de hacer un texto que nos divide, que llena de temores, nos llena de incertidumbre, de cosas que no conocemos, de cosas que no tenemos ni siquiera tradición, que no sabemos lo que es perspectiva de género. Yo no sé lo que es perspectiva de género, soy abogado, no son los parámetros, pero quiero decirlo, la Constitución nos divide. Y lo que pase el 5 de septiembre va a ser malo. Si el 5 de septiembre tenemos que estar celebrando todo porque solucionamos el problema constitucional de Chile, tendríamos una aprobación del 85, 80, 85, 90%. Ese era el modelo. No lo hicieron mal. Son unos trambanas. La señora Roncón, el señor Baza, el señor Rojas Báez, que no opinó, y otros tantos, que se entregaron a la vorágine que, como Agustín Esquella aprobó. Agustín Esquella es un tipo brillante, sumamente sereno, un ejemplo ciudadano. Pero se entregó a la vorágine de pasiones de esta gente y no la criticó y aprobó un texto que no nos sirve. Bueno, yendo al tema de Andrés, me interesa, creo que es bueno la alternativa, yo la plantearía, estoy pesimista, yo creo que va a ganar el rechazo, pero no estoy seguro, pero estoy pesimista porque, insisto, vamos a tener que repetir todo el proceso de nuevo, genera un montón de incertidumbre, la economía chilena no está buena, la productividad de la economía es mala, eso no es necesariamente culpa de la convención, pero tenemos manifestaciones negativas que la convención no corrigió ni va a corregir y que algunas empeoró. Hablé un poco de cosas, pero fue lo que se me ocurrió. En todo caso, Andrés, insisto que la idea me parece súper interesante. A mí lo que me preocupa es precisamente de estas conversaciones es que se siguen dilatando las soluciones reales a la gente. Mi vecino con los 2 marcapasos va a tener que seguir esperando quizás cuántos años más que saquemos una buena constitución. Perdón, es que por ejemplo, Alejandro, la presidenta Bachelet en su quería hacer una constitución y presentó el borrador de reforma constitucional la última semana de su gobierno. La reforma previsional, ella la postuló, fue un tema de campaña y nunca la hizo.
solamente ejemplos de lo que estás haciendo tú. Datos históricos. Pedro Iturrieta. Bueno, escuchando y oyendo lo que compartían nuestros contertulios, me acordaba de las palabras de Ortega y Gasset respecto a Chile, que nos comparaba con Sísifo, este personaje mítico que tenía el deber de subir una y otra vez una roca y la roca se volvía a caer y nuevamente había que rehacer. Y cíclicamente, aparentemente, Chile tiene este tipo de conflictos y espero honestamente, igual que lo señala Cristian, que esto se salve bien, que esta condición a la cual hemos sido trasladados post octubre del 2019 se resuelva de la mejor manera, porque en definitiva la convivencia nacional es el mayor aval de poder progresar y de poder avanzar. Si vivimos e instauramos el antagonismo, el conflicto, lo que vamos a tener es un país cada vez más crispado. Y efectivamente lo que uno está observando en diferentes aspectos es que esta tensión, que era en algún momento muy radicada en grupos pequeños, activistas, sectores políticos determinados, ha logrado permear aparentemente a los hogares, a las familias, a los grupos de personas que se mantenían aún inmunes. Y esa situación es lo que preocupa también, porque en definitiva, cuando las lógicas de tensión, de conflicto y antagonismo comienzan a permear los núcleos más inmunes, nuestra sociedad, al igual que cualquier organismo, se afiebra y puede tender al colapso o al conflicto más agudo todavía. Entonces, lo que yo puedo esperar en medio de todo este escenario es que se logre de parte de los actores relevantes y políticos que van a estar decidiendo finalmente esto, conducir de la mejor manera la modificación de nuestro país en los términos que se estime pertinente, de la manera más inclusiva, pero realmente inclusiva, no solamente en esta lógica que hemos conocido ahora, porque no puede ser, en esto voy a ser bien categórico, no puede ser que un 10% minoritario y reconocido, y yo reconozco que tiene derecho, imponga una lógica a un 90% que se asume mestizo, heredero de la tradición de los 200 años de independencia de Chile, de su historia de vínculos culturales con pueblos ancestrales y con lo que fue en su momento la monarquía española, de la cual nace nuestra república. No puede ser. No puede ser que el 90% sea subyugado, porque esa es la palabra, ser subyugado por una minoría que tampoco es tal. Y ahí viene toda esta cosa de cómo se va a construir estas autonomías territoriales con adscripción indígena o con adscripción a pueblo originario, porque en definitiva la región donde uno podría esperar que hay mayor concentración identitarismo de este que se promueve en Santiago, es donde gana históricamente la derecha, que es la 9ª región. Entonces, ni siquiera con eso parece que la realidad logra darle en la cara a quienes promueven e incentivan esta tensión, de que en definitiva lo que el país quiere es libertad, quiere progreso, quiere justicia, pero quiere también la armonía y la posibilidad de conversar y dialogar, como señalaba Cristian, sin que esto sea una analogía de guerra de trincheras. Así que es lo que yo espero que la sensatez se instaure, espero que la tranquilidad y la calma puedan hacer parte de este proceso y que podamos avanzar. O sea, más que métodos, Pedro Iturrieta pide criterio, que es algo que no está tan bien repartido en la humanidad, por lo que parece. Quiero agradecerles nuevamente a los panelistas habituales, Pedro Iturrieta y Cristian Larraín, su participación en este 6º capítulo de la 3ª temporada de Ciudadanos en Línea. Nos queda un programa más antes del 4 de septiembre y nos vamos a juntar un par de capítulos más después del 4 de septiembre para comentar lo que pasó. Espero poder contar contigo también, Andrés. Quiero agradecerte también la ocasión que has tenido con nosotros de compartirnos tus ideas bastante claras, bastante precisas. Así que te dejo desde ya hecha la invitación para después del 4 de septiembre algunos de los capítulos que vamos a hacer para que nos puedas comentar algo. Feliz, lo acompaño. Muchas gracias. Yo he agradecido. Súper interesante el compartir estos puntos de vista y un agrado haber estado en el programa. También ahí saludo a Cristian y a Pedro, así que... Y sin fines de lucro, ¿no? Y sin fines de lucro.
totalmente Absolutamente. para la patria. No, y con una motivación que es la que siempre hemos tenido en Estudio Ciudadano y los panelistas, los invitados, que es aportar al diálogo público, para que la gente tenga elementos para reflexionar, porque al fin y al cabo el país Chile sí es la casa de todos y no podemos avanzar en una casa dividida cuando tenemos tantos desafíos por delante: salud, previsión, educación, seguridad ciudadana, desarrollo económico, en fin, son tantos los temas que a mí la verdad me da un poquito de tristeza que perdamos tanto tiempo, que hayamos perdido tanto tiempo en este proceso constitucional, y que si no hacemos las cosas bien, si no aplicamos el criterio que nos pide Pedro Iturrieta, quizás vamos a estar nuevamente 1, 2 o 3 años más discutiendo cuestiones que pueden ser muy interesantes, especialmente para los abogados constitucionalistas, pero que no resuelven problemas concretos, porque estamos esquivando, estamos obviando esas discusiones de fondo. Por ejemplo, cómo se financia la salud, cómo se financia la previsión de los adultos mayores, cómo hacemos entonces para que la salud sea realmente digna, de calidad, no sé si gratuita, porque al fin todo hay que pagarlo, no hay nada gratis en la vida. Tenemos que ver de qué manera todos los contribuyentes, desde la señora Juanita que compra pan, hasta aquellos que se dan lujos comprando autos y cosas mucho más valiosas, ponemos en la medida de nuestras capacidades el dinero que debe ser eficientemente administrado por el Estado, para que todo se alcance para todos y la satisfacción de las necesidades que son fundamentales para todos los chilenos. Así que espero que este programa ha sido interesante para ustedes. Los invito para la próxima, para que sigamos conversando, porque este es el compromiso de Estudio Ciudadano con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.